Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sección de oraciones de Santa Faustina. Queridos hermanos, la oración que vamos a reflexionar hoy es la que Sor Faustina escribe en el numeral 631. Todo el numeral 631 es una sola oración. Hay numerales, hay frases, hay párrafos en los que Sor Faustina reza escribiendo, y mientras va escribiendo va rezando. La misma palabra que ella va escribiendo las va elevando a Dios. No todo el diario espiritual es así. Hay distintas oraciones de Santa Faustina, las llamamos así, elevaciones de su alma, fórmulas con las cuales se dirige a Dios, y por lo tanto también son como una escuela de oración. Vamos a rezar con Sor Faustina en la oración que ella escribe en el numeral 631. Ella escribe así, ella reza así y rezamos con ella. Oh Jesús mío, tu bondad supera toda inteligencia y nadie agotará tu misericordia. Perdición para el alma que quiere perderse, porque para quien desea salvarse, para él es el mar inagotable de misericordia del Señor. ¿Cómo puede un recipiente pequeño contener en sí un mar insondable? Esta es el numeral 631. Esta es la elevación de su alma que hace Sor Faustina dirigiéndose al Señor. Toda la vida de Sor Faustina está dirigida ya a la bondad infinita de Dios, a la cual en distintos numerales lo califica con toda la sencillez que ella posee en su gramática, en su modo de escribir. Ella tenía apenas los cursos necesarios de la educación inicial para saber leer y escribir. Y por lo tanto, cuando ella desea manifestar lo mejor, dice así: tu bondad supera toda inteligencia y nadie agotará tu misericordia. Ella de hecho siempre dice inagotable, inefable, inaudita, maravillosa. Esa es todo, hace todo el esfuerzo de poner todas las palabras que conoce para proclamar la grandeza de la bondad de Dios. Y es que esa es su misión. Ella debe hablar al mundo de la misericordia de Dios, y cada vez que escribe de ella la refiere así, la califica así. Tu bondad supera toda inteligencia, es maravillosa. Y no sabe, Sor Faustina hace hasta el extremo para que comprendamos lo grandísima que es la bondad de Dios, porque al menos con esa formidable intención de Sor Faustina de mostrarnos lo grande que es, le creamos y lo vivamos así. Qué alegría de saber que Dios nos ame tanto, de una manera tan maravillosa. Eso es lo que nos cambia. Eso es lo que nos hace mejores. Saber que hay alguien que siempre piensa con amor de nosotros, que siempre nos tiene la mano, que nos ama, nos tiene presente, que dio la vida por nosotros. Entonces, Sor Faustina intenta en esta oración proclamar esto que es su misión y que es su corazón también. El corazón de Sor Faustina late con la grandeza de la bondad de Dios. Entonces en la oración se dirige a un Dios que es así, inmensa, infinitamente bueno. Bueno, y después le va a empezar a decir una frase que es muy clara, también fuerte. Perdición para el alma que quiere perderse. Perdición para el alma que quiere perderse. Claro, ella ver, pero quien desea salvarse, para él es el mar inagotable. Es tan grande la bondad de Dios. Sor Faustina llega a decir eso. Es tan grande la bondad de Dios que el que va al infierno, que se condena eternamente, es porque lo quiere así. Bueno, este es el misterio de un Dios que quiere salvar, que pone todo el empeño de su bondad por salvar. Y el misterio también del pecado, que busca de todas maneras que cada uno de nosotros, tú y yo, nos perdamos eternamente, que no gocemos de la bondad de Dios. Y esa es la trampa del pecado. Y esa es la trampa que nos hace creer que no queremos perdernos. Y sin embargo hacemos aquello que nos lleva a la perdición.
Eso es lo que hoy llamamos la falsa misericordia. La astucia del demonio lleva a pensar, claro, ¿quién quiere salvarse? Todos nos queremos salvar. ¿Quién quiere cumplir los mandamientos? Ya, ¿quién quiere cumplir los mandamientos? El padre Eduardo Arnau solía decir, levante la mano el que quiera bajar de peso, todos levanten la mano. Levante la mano el que quiere comer menos. Y ahí empieza el problema. Entonces, todos queremos salvarnos. Pero, ¿quién quiere hacer aquello que nos hace ir al cielo? Entonces, la falsa misericordia es aquella que nos hace decir, sí, todos queremos el cielo, todos queremos a Dios, pero no hace falta abandonar el pecado, no hace falta convertirse. O empieza a dejar de llamar pecado lo que es pecado. Bueno, esa es la trampa del maligno, con la falsa excusa de la misericordia para perdernos. Porque realmente el que abraza el pecado, así llamar a Dios bueno, abraza el pecado, y la consecuencia del pecado es la muerte eterna. El abrazar el pecado significa yo quiero perderme. De la misma manera que el que dice yo quiero bajar de peso, pero cuando está comiendo, es que en el fondo está aceptando las consecuencias de comer, que es engordar. Entonces, el que peca abraza las consecuencias del pecado, que es la separación eterna de Dios. Entonces, por eso es que toda misericordia necesita de nosotros la conversión, el deseo de no hacerlo más. Aunque uno tuviera el pecado, detestarlo. Uno lo tiene, pero dice, yo no lo quiero, lucho contra él, por eso me confieso, por eso me arrepiento, por eso combato contra mi pecado, mi defecto, contra todo aquello que me separa de Dios. Bueno, entonces, Sor Faustina ve la grandeza de la bondad de Dios y de alguna manera con esta oración nos dice, debemos siempre desear salvarnos con toda la densidad de esa palabra. Quiero salvarme, quiero a Dios, quiero el cielo, no quiero perderme. Y por lo tanto querer rechazar con todo el alma aquello que me separa de Dios. Y también aquel que desea salvarse, desea lo que el Señor desea, que es la salvación de las almas. Desea que otros se salven. Y por lo tanto también muestra el camino del pecado. Es decir, esto es pecado y enseña lo que es pecado, con caridad y con verdad, para que nuestros familiares, nuestros seres queridos, los entornos donde podemos evangelizar con nuestra palabra, mostrar el camino del pecado, como dice San Pablo, el salario del pecado es la muerte. Dios siempre quiere salvarnos para aquel que desee salvarse, así sea en el último instante, un pequeño movimiento de buena voluntad, decir, sálvame Jesús, o Jesús, porque el nombre de Jesús significa Dios salva. Es un mínimo de buena voluntad con el cual Dios aprovecha para salvar. Pero que aquel que hasta el último sostenga un pecado mortal sin arrepentirse, tal como dice el catecismo, es que abraza su propia condenación. Es un drama esto del pecado, porque genera en el corazón el deseo de perderse, con toda la excusa de la bondad de Dios. Sé que tenemos que tener un claro discernimiento, confiar en la bondad de Dios y detestar aquello que Dios detesta, que es el pecado. Entonces nos acogeremos, Dios siempre salvará a aquel que desee salvarse sinceramente, en el fondo de su corazón. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia del primer grado de hueso de Santa Faustina. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Postulo